Agradezco de nuevo la presencia de quienes con toda puntualidad están ya listos para trabajar. Esta es la primera sesión síncrona del módulo 10. Su servidor Pedro Ayala del Valle les va a estar ayudando y acompañando en el camino de aprendizaje durante este mes. Vamos a irnos conociendo a lo largo de la sesión y por lo mismo les propongo que entremos inmediatamente al trabajo. La imagen que ustedes ven allí es de hombres desesperados por recuperar su dinero. Sucedió en Estados Unidos el año de 1929, más o menos por las fechas de noviembre. Y en esta sesión veremos qué fue lo que sucedió, como para que estos hombres, que se ven personas normales, se vieran en la necesidad de reclamar a los bancos que les devolvieran su dinero. El hecho es que ese fue un momento de la historia que todavía nos marca al día de hoy. Y tiene relación con el contenido de este módulo, cuyo nombre está en la pantalla. En este módulo veremos cómo las transformaciones en el mundo contemporáneo se deben a antecedentes sucedidos en la historia, pero sobre todo a las decisiones de hombres y mujeres que marcaron la vida de todos. Entonces, agradezco a quienes están en la conversación por escrito y agradezco también a quienes están atentos al audio. Voy a intentar que la calidad sea la máxima. Si hay algún problema y se escucha cortado, por favor indíquenmelo. Indíquenmelo por escrito. El hecho es que ustedes ya forman parte de este grupo, el M10C3G28074. Están prácticamente a la mitad del camino de la prepa en línea y seguramente han aprendido mucho. Este nombre del grupo nos va a servir para identificarnos, sobre todo en las firmas de la comunicación que tengamos. Pero ustedes recordarán que para entregar las actividades integradoras se requiere una nomenclatura especial para cada actividad. Para el caso de ahora, lo que les propongo es que durante esta semana enfoquemos nuestra mirada a los hechos que impactan la vida cotidiana. Hechos del pasado que todavía tienen consecuencias para nosotros. Para el día de hoy, el contenido de la sesión les propongo que sea el del método de trabajo para todo el mes y también algunos detalles de las actividades integradoras. Para poder iniciar, lo primero que debemos tener como método de trabajo es mirar la finalidad. Ustedes ya ven la pregunta que está en la pantalla. Les pido por favor que cada quien traiga a la mente cuál es la finalidad de estar aquí en la prepa en línea. Me voy a callar un momentito. Seguramente pensaron en el bien que les trae estar en prepa en línea. El mejoramiento personal, la posibilidad de un mejor empleo, de un sueldo mayor.
También seguramente está dentro de la finalidad el bien para su familia, porque uno quiere obtener un mejor empleo o un mayor ingreso, pues para bien de los nuestros, ¿no? El mejoramiento propio y el bien de la familia son las metas que vamos a alcanzar. Pero fíjense bien, si nosotros ya desde ahora tenemos en mente la finalidad, entonces cuando nos sintamos cansados, vamos a echar mano de esta finalidad. Y una vez que nosotros la recordemos, podremos pensar más o menos así. Verdaderamente estoy cansado, verdaderamente esto está difícil, pero por el bien de mi familia y por mi bien, lo voy a hacer. No sé si a ustedes, pero en otros grupos, a veces sucede que a alguien le entra la tentación de hacer plagios, de poner como si fueran propios los trabajos de otros. Bueno, si es que llegare a suceder que alguno sintiera la tentación de plagiar, recuerde esta finalidad y piense que yo ponga cosas que no hice, le beneficia a mi familia, que yo trate de engañar, me beneficia a mí, evidentemente no. Y entonces, por muy conveniente que sea la posibilidad de plagiar, como no me lleva a la finalidad, entonces no la voy a aceptar. Y pasará como una tentación, pero no se realizará como una acción. ¿Están de acuerdo en esto? Tener en cuenta la finalidad nos ayuda a caminar. Tengan ustedes en cuenta que en la prepa en línea lo que se propone es la adquisición de habilidades en la computadora, al escribir, poner acentos, manejar mejor los programas, habilidades. Pero también se busca la adquisición de conocimientos. ¿Pero por qué será? ¿Será solo una finalidad como para llenar información que después se olvida? Pues no. De nada nos sirve una información así. La finalidad de adquirir conocimientos es que estos nos ayuden a mirar mejor nuestra realidad actual. Si nosotros conocemos lo que sucedió, vamos a encontrar muchas coincidencias con la época cotidiana. Si a aquellos en aquel momento de la historia les fue mal, nosotros ya podremos prevenir y vamos a evitar las causas que dieron al traste, que provocaron perjuicios o que causaron dolor. Esas las vamos a evitar. Esa es la razón de adquirir conocimientos. Muy bien. Bueno, pero sobre todo, en la prepa en línea, lo que importa es la adquisición de actitudes que cada uno de nosotros ya tiene. A lo largo de la vida nosotros la hemos formado. Bueno, pero siempre podemos mejorarlas. Siempre podemos perfeccionar y ser mejores. ¿A poco no? Por ejemplo, lo que está sucediendo en la conversación por escrito. Trinidad Ángeles le ayuda a Carla y le comparte no solamente la habilidad para hacer funcionar el audio, sino sobre todo muestra la actitud generosa y solidaria que comparte un bien. Bueno, pues efectivamente eso hace un ambiente muy bonito, un ambiente humano. Esto es lo que nos interesa
lograr. Por eso en la prepa en línea el método de trabajo tiene como principal finalidad la formación de actitudes verdaderamente valiosas, o como dirían algunos hace algún tiempo, la formación de valores. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, les propongo lo siguiente. Un modo muy concreto de aplicar este método de trabajo es escribir bien, pero con la intención de hacer un ambiente digno de cada uno. Es decir, que se note que el esmero mío es por reconocer el valor de la otra persona. Voy a decir esta misma idea con otras palabras. Si yo me esfuerzo en escribir bien, es porque la otra persona se lo merece. La otra persona es tan valiosa, la persona que me lee o la persona que me acompaña en las conversaciones escritas, es tan valiosa que por ella yo me esfuerzo a acentuar, a iniciar con mayúscula las frases, a poner los signos de interrogación o de admiración al principio y al final de la oración. Yo me esmero en escribir bien para hacer un ambiente digno de cada uno. Hay un detalle que a veces se pone de moda y ya se puede ver en la diapositiva que tienen ustedes a la vista, que hay que prevenir. Cuando escribimos utilizamos letras. Las letras forman palabras, pero hay signos que no son letras y que por lo tanto no deben estar en las palabras. Uno de esos signos que a veces se pone de moda es la arroba. La arroba es un signo que no es una letra y no suple ni a la O ni a la A. Por lo mismo, no hay que ponerlo en las palabras. Si alguien considera que ciertos sustantivos o ciertos adjetivos se conviene aplicarlos tanto en femenino como en masculino, bueno, pues los escribe completos. Si quiere ahorrar espacio, bueno, pues entre paréntesis encierra la A o la O, pero no utiliza la arroba. Nos esmeramos en escribir bien porque sabemos que la otra persona es inteligente y se merece que yo escriba correctamente, con una calidad a la altura de su dignidad. Esto es un primer signo del método de trabajo que les propongo para este mes. Otro, que es un desafío, es escribir con brevedad y precisión. Brevedad, claridad, precisión, sobre todo en los foros. No nos interesa el rollo, tampoco nos interesan las informaciones que se copian y pegan de la red. Eso no sirve. Lo que nos interesa y valoramos mucho es la expresión genuina que busca ser muy clara. Esta expresión dada en los foros nos ayuda a atendernos mejor, a ponernos atención. Y entonces fíjense, por escribir con precisión y claridad, generamos un ambiente de confianza, de gusto, de alegría por el trabajo del otro. Nos gustan las ideas si es que les ponemos atención. Podemos encontrar coincidencias si es que les ponemos atención. Y para poder ponerles atención nos ayuda que los mensajes sean precisos, claros y breves. Y entonces se van a dar cuenta qué bonito ambiente se arma en los foros.
Es sorprendente la calidad humana de quienes están participando y se esmeran así. Bueno, es un desafío que cada quien mejore en esto. Además de ese segundo sello del trabajo de este mes, les propongo ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma, evitando extranjerismos que no sean necesarios. Hay algunos extranjerismos que se han vuelto necesarios. Por ejemplo, cuando uno se refiere a este implemento, pues le llama mouse. Ya no le llamamos ratón. Sabemos que cuando hablamos de mouse, nos estamos refiriendo a ese artefacto que nos ayuda a manejar la computadora. Pero hay otros extranjerismos que no son necesarios. Por ejemplo, el chat. Nosotros podemos decir conversación escrita. ¿Está más largo? Pues sí. ¿Y nos cobran por pronunciar bien nuestro español? No, ¿verdad? Podemos nosotros pronunciarlo bien. Se trata de educarnos, de ser mejores. Y usando bien nuestro idioma, nosotros valoramos a quien nos los dio. Esta misma idea se puede decir así. Cuando nosotros ejercitamos y usamos bien nuestro idioma, estamos apreciando las tres raíces culturales que nos dan origen. La raíz prehispánica, la raíz hispánica y la raíz africana. Estas tres raíces son las que nos dan origen. Si las apreciamos, si las valoramos, nos estamos apreciando y valorando a nosotros mismos. Estamos apreciando y valorando el esfuerzo de las mujeres y de los varones que vivieron antes de nosotros y que se esforzaron por dejarnos lo que ellos encontraron como bueno. Valorar a las personas así nos ayuda a reconocer lo bueno de todos. Esto es tan importante que podríamos decir esa misma idea, pero al revés. Si alguien despreciara alguna de las raíces culturales que nos dan origen, se estaría despreciando a sí mismo. Si a alguien, por ejemplo, se le ocurriera decir que lo prehispánico es muy valioso, pero lo hispánico es de vergüenza, es decir, lo que nos trajeron los españoles, no, hombre, pues estaría cometiendo una barbaridad. En principio porque nos estamos expresando en el idioma heredado por los españoles, que no es solo el de los conquistadores que vinieron, sino también el de los pueblos que les antecedieron. Gracias al español nosotros heredamos la riqueza cultural de la Roma antigua, es decir, toda la cultura latina. Gracias al español nosotros heredamos la cultura griega y la cultura árabe, la cultura visigótica y un montón de culturas más que estaban en Europa, particularmente en la península ibérica, desde hace siglos. Todo eso se concentró en España y nos lo trajeron. Y nosotros lo heredamos como herencia, como tesoro. Quien valora su herencia puede apropiarse de ella. Si alguien desprecia la herencia, pues comete la misma barbaridad de quien desprecia un tesoro. Si alguien despreciara lo africano, estaría rechazándose también a sí mismo. Son tres las raíces culturales.
Y nuestro desafío, sobre todo en este módulo, pero en toda la prepa en línea y en nuestra vida cotidiana, es apreciarlos. Y a quien los desprecie, a cualquiera de estas tres raíces, le podemos advertir, no, por allí no va, así no jugamos. Si tú desprecias a una raíz, es como si quisieras que un árbol creciera sin raíces. Le cortas las raíces a un árbol y ¿qué le pasa? Se muere. Una cultura como la nuestra, que despreciare alguna de las raíces, entonces está condenando a esa cultura a morir. O a ser estéril. En fin, es una manipulación. Nosotros vamos a ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma. ¿Les parece bien? Por favor, pongan una manita así con el pulgar arriba si es que están de acuerdo en esto. Si no estuvieran de acuerdo o tuvieran algún comentario, pongan cualquier otro signo. Gracias, Laura Esther, por la respuesta. Gracias, Carla. Muy bien. Este entonces es el tercer sello del trabajo durante este mes. Otro que seguramente ustedes ya realizan es el acopio de los recursos. Acopiar significa juntar, apropiarse de ellos. Los recursos son de ustedes y por lo mismo les recomiendo que desde el principio de la semana, casi desde que se levantan, guarden los recursos de la semana. También les recomiendo que guarden las rúbricas y las instrucciones de las actividades integradoras. Esto nos ayuda a ser independientes. Y si en algún momento sucediese que la plataforma falle, ustedes, si guardaron las instrucciones y los recursos, si guardaron la rúbrica, entonces ya sabrán qué hacer. Y ni aunque se haya caído la plataforma, les detendrá el trabajo. Ustedes podrán seguir con paso firme y elaborando un trabajo de alta calidad. Por eso les recomiendo que lo guarden. Por último, como quinto sello o quinta característica del modo de trabajo de este mes, les hago esta sugerencia. Es una propuesta. En todas sus actividades pongan una portada con sus datos y alguna ilustración. Puede ser una ilustración adecuada al contenido o puede ser un diseño cualquiera, de colores, de formas, de letras. Algo que ustedes se sientan en libertad de hacer. Que la portada sea el espacio de su libertad creativa, con la intención de que ustedes, con toda libertad, ocupen cada cosa que hagan para hermosear, para mejorar. Aprovechamos que las actividades integradoras no tienen que ser impresas y entonces no gastamos en color, sino solamente aquí y entonces podrán ustedes poner lo que ustedes gusten, algo bonito, digno de ustedes. Pues hasta aquí estas recomendaciones del modo de trabajo. A partir de ahorita me voy a quedar callado un momentito para recibir sus comentarios y preguntas. Si tienen algún comentario o alguna pregunta y quieren expresarlo en voz alta, solo indíquenmelo levantando la mano y doy la palabra. Mientras leyendo en la conversación por escrito, Paula
nos pregunta, ¿por qué la cultura africana nos representa? Es muy buena pregunta y tengo que confesar que fue hace poco tiempo que me di cuenta de esto. Históricamente ustedes recordarán que los frailes españoles, los primeros misioneros, defendieron a los indígenas que habitaban estas tierras, es decir, a los aborígenes. Aborigen significa que es del origen habitantes de esta tierra. Y entonces, al defenderlos, se les ocurrió hacer esto. A los habitantes de esta tierra ya no se les debe poner el trabajo más duro, el del campo, el de las minas. A ellos ya no se les debe poner ese trabajo que los desgasta. Más bien hay que traer otro tipo de gente. Y entonces a algunos conquistadores se les ocurrió, porque era moda en el siglo XVI, traer personas de África. Y entonces resulta que varias de las colonias de España fueron pobladas por personas extraídas de África para suplir el trabajo duro que realizaban los indígenas. El asunto es que entonces las personas que fueron extraídas de allí, pues venían con sus costumbres, con su lenguaje, fueron puestas aquí y también esas costumbres, ese lenguaje, los ritmos, la manera de preparar la comida, se fue combinando con la de los habitantes de estas tierras, prehispánicos e hispánicos. Y entonces nosotros podemos ver dentro de nuestra identidad mexicana que está enriquecida con un montón de detalles de la cultura africana. Piensen ustedes en las costas, en la costa de Guerrero o en la costa de Veracruz o en la costa de Oaxaca. Hay poblaciones afrodescendientes, pero sobre todo se nota la influencia cultural africana en los ritmos. Lo que conocemos como música tropical, que es así muy guapachosa, es precisamente la herencia que recibimos de la cultura africana. Así que, pues, también nos representa. Agradezco mucho a Paula que haya hecho esta pregunta y le pido por favor si me indica si le respondí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan sobre el modo de trabajo? Por favor, Paula, ¿nos puedes decir si te respondí? Gracias por tu respuesta. Qué bueno que sí quedó respondido. De todas maneras, si requirieran alguna fuente segura de la información que les acabo de dar, con todo gusto se las doy. Si no la requieren, pues ni para qué les lleno con más información. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta o comentario en relación con el modo de trabajo, les pido por favor que la expresen en los siguientes momentos y que haremos un corte para esto mismo. Voy a terminar ahorita este fragmento de la sesión y les pido por favor que tengan mucha paciencia y que se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 1.
cuyo título es Primera Guerra Mundial. Lo que se nos pide es elaborar una infografía y guardarla en formato de PDF. Quiere decir que podemos elaborar la infografía en cualquier programa. Puede ser un procesador de textos como Word, puede ser una presentación de diapositivas como PowerPoint o cualquier otro programa. Pero a la hora de guardarlo hay que ponerlo en formato PDF. Esto va a hacer que las imágenes que pongamos y los textos se puedan visualizar con mayor facilidad. Por supuesto que se podrán utilizar también los programas que ya ustedes han utilizado disponibles en la red, como Canva o Pictochart u otros, ¿no? Lo importante de aquí es ver los 3 elementos que debe tener la infografía. Les adelanto que no voy a repetir las instrucciones de elaboración porque esas las pueden ver ustedes en la plataforma, pero sí voy a señalar algunos detalles que conviene no dejar de lado. Y para eso, pues quisiera pedir ayuda. Libremente, quien quiera leer, quien pueda usar su micrófono, le pido por favor que levante la mano. Gracias, Sara Michelle. Por favor, abre tu micrófono y puedes leernos los 3 párrafos que nos indican el contenido de la infografía. Sí, buenas tardes. Hola. Como número 1 es características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Número 2, características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Y número 3, causas de la Primera Guerra Mundial, consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Correcto, muchas gracias porque identificaste muy bien que las iniciales PGM significan Primera Guerra Mundial. Muy bien, bueno, primero, teniendo en la vista estos 3 elementos, quisiera que compararan el primero y el tercero. Se llama en el primero la segunda revolución industrial. Cuando nosotros hablamos de revolución parece que hablamos de lucha, pero ciertamente no se trata de una lucha y menos algo armado o de ejércitos. Segunda revolución industrial nos indica precisamente el avance o desarrollo industrial que se dio para la producción de bienes. Distinto del tercer punto, que es la Primera Guerra Mundial. Guerra sí es batalla, con armas, y se mató a muchas personas. La tecnología se utilizó en contra del ser humano. El mismo hombre había alcanzado un alto nivel de perfección técnico y lo usó en contra de sus vecinos, en contra de sus hermanos. Bueno, Segunda Revolución Industrial es algo muy diferente a Primera Guerra Mundial. Teniendo en vista esto, vamos a ver qué es lo que se nos pide en relación con la Segunda Revolución Industrial. Lo que se nos pide es poner las características y las consecuencias de esta Segunda Revolución Industrial. Para ello, conviene tener claro qué es una causa y qué es un efecto. La causa es lo que está antes de algo, lo que provoca a algo. La causa es lo que le da potencia a las cosas que van a surgir. Las cosas que surgen son las consecuencias o efectos. Y entonces lo que se nos pide como primera parte de esta infografía es que nosotros indiquemos qué fue lo que provocó a la segunda revolución industrial y después qué consecuencias trajo la segunda revolución industrial. Para poder hacer esto, en los recursos de la semana se nos ponen varias fuentes. Además de los recursos,
por ejemplo, el que se llama así tal cual Segunda Revolución Industrial, además de esos, al final hay un montón de fuentes consultadas que nosotros también podemos recurrir a ellas. El asunto es que leamos con atención para comprender y podamos identificar qué fue lo que provocó a la Segunda Revolución Industrial, y una vez que se desarrolló esa Segunda Revolución Industrial, qué consecuencias trajo. Ustedes podrán ver que varias de esas consecuencias todavía nosotros las vivimos. Algunas las padecemos y otras las disfrutamos. Voy a poner un ejemplo de esto. Durante la Segunda Revolución Industrial se descubrió la explotación del petróleo y se vio que del petróleo se podían obtener combustibles y plásticos. Y ustedes ya lo ven, con los plásticos se han hecho innumerable cantidad de artefactos que ahorita nosotros ocupamos y ya hasta ni nos damos cuenta de tan necesarios que son. Si ustedes miran ahorita en el lugar donde estén para identificar qué hay de plástico, tengan en cuenta que cada una de esas cosas de plástico es un derivado del petróleo y que derivado del petróleo que fue extraído desde hace mucho tiempo con tecnología que fue generada en la Segunda Revolución Industrial. Los plásticos nos han traído muchas facilidades para la vida, pero también nos han traído una terrible contaminación del aire, del agua, de la tierra. Y esa consecuencia la padecemos. Ya no tenemos ambientes limpios, ya casi todo está lleno de humo derivado de los combustibles extraídos desde el petróleo. Prácticamente ya no quedan playas limpias. Siempre vamos a encontrar plásticos, basura. Son efectos que padecemos y que surgieron en la Segunda Revolución Industrial. Bueno, además de estos que acabamos de mencionar, van a encontrar ustedes en los recursos un montón de información como para poder identificar las características y las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Imagínense, esto hay que ponerlo en la infografía, pero habiéndolo comprendido antes. De nada nos serviría poner información que ya otro sacó de la red. Aquí ya ven ustedes cuáles son los recursos que vamos a utilizar para esta primera actividad integradora. Los dos primeros que están mencionados, el azulito que se llama Segunda Revolución Industrial y el verde que se llama Avances Tecnocientíficos en el siglo XIX, los encuentran ustedes en la plataforma. Pero además, quise ponerles al alcance de la mano un recurso que es muy bueno. Es el libro Cronología del Progreso. Quienes ya hayan entrado al foro Aprendiendo, lo van a ver allí. Está en las primeras intervenciones que puse. Pueden tomarlo, guardarlo y revisarlo para ver en las fechas de la Segunda Revolución Industrial, es decir, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, toda la cantidad de inventos y de desarrollos tecnológicos y artísticos que se generaron por la Segunda Revolución Industrial. De manera que tengan ustedes mucho material, abundante material, para poder responder esta primera característica de la infografía y no tengan que poner lo primero que aparece en la red, que no siempre es correcto. Bueno,
Hasta aquí la primera parte. Luego, bueno, Carla nos está diciendo en la conversación por escrito que alcanzó a leer un poco. Entiendo que de la cronología del progreso, ¿correcto, Carla? Si es así, pues te felicito. Y síguele. Está muy buena la lectura. Lo vas a... Bueno, más que yo te diga que está bueno, ustedes podrán valorar ese material y me podrán decir si está bueno o no. Como segunda parte, están las características de 3 países que fueron potencias imperialistas y también las características de sus colonias. Atención aquí, porque estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué países fueron potencias imperialistas en esa época? No en siglos anteriores. Repito, no vamos a poner las potencias colonialistas ni imperialistas de los siglos anteriores. Si ustedes ven en el recurso imperialismo, se van a mencionar a varias naciones que fueron potencias imperialistas, pero cuidado, se menciona también a España, pero allí mismo en este material se indica que España fue una potencia a principios del siglo XIX, pero a finales del siglo XIX, es decir, ya por ahí de 1870, 1880, 1890, ya para esas fechas, finales del siglo XIX, ya no era potencia imperialista. Entonces, cuidado, en los países que se nos piden, no vamos a poner a España, ni a ninguno otro que haya sido potencia imperialista en siglos anteriores. Vamos a ver si esto quedó claro. Se mencionarán allí otros y yo puse aquí como ejemplo solamente, a Inglaterra. Tendremos que poner las características que tenía Inglaterra en esa época. Y viendo cuáles fueron sus colonias, por ejemplo, las que están mencionadas en la columna que ustedes ven a la derecha, como India o Hong Kong, ver qué características tenían estas colonias. Es decir, eran ricas en productos naturales o no lo eran. Eran puntos estratégicos en la geografía o no eran tan estratégicos. Estas colonias tenían cultura rica o casi no tenían cultura. Estas características de las colonias también hay que ponerlas en la infografía. Y por último, como tercera parte de la infografía, lo que se nos pide es indicar las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya por lo que dijimos antes, donde causa es lo que provoca y consecuencia es lo que se ocasiona, entonces ya podemos ver qué fue lo que provocó a la a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se originó la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué consecuencias trajo? Les adelanto un poco para que vean la conexión de la información. Estábamos diciendo que hubo una segunda revolución industrial, donde las varias naciones desarrollaron nuevos modos de producción y se dieron cuenta que podían aprovechar los recursos naturales de una manera nueva para producir muchos productos. Se dieron cuenta que les iba a hacer falta recurso natural. Y entonces se movieron para conquistar otros territorios. Y entonces se hicieron imperialistas. Avasallaron a otros pueblos y se apropiaron de sus recursos. Y fue un agandalle y una rebatinga
de los poderosos contra los débiles. Les estoy dando ya una característica de las potencias y de las colonias. Poderosos y débiles. Bueno, y en esa rebatinga, los poderosos se pelearon por las naciones que encontraron en África y por sus recursos, y exploraron y echaron competencias a ver quién podía conquistar más, quién podía explotar más. También esto sucedió en Asia. Y entonces esa carrera imperialista provocó tensiones entre las potencias imperialistas. Y de pronto empezaron a haber conflictos entre ellos. Y estos conflictos fueron una de las causas que detonaron a la Primera Guerra Mundial. Este recuento que les acabo de hacer es una ruta de comprensión, porque si ustedes buscan en la red causas de la Primera Guerra Mundial, lo primero que van a encontrar es el asesinato del archiduque no sé qué de Europa y que no, un montón de historias. Pero eso nos distrae un poco de otras causas. En su infografía, ustedes podrán poner causas políticas, económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. Ahora, les voy a recomendar lo siguiente. Ya vimos que la actividad integradora se llama así, Primera Guerra Mundial, pero en las instrucciones se nos pide que le pongamos un título a la infografía. Cada quien se va a inventar el título de la infografía. La actividad ya tiene su nombre, pero tú le vas a poner a tu infografía el título que tú quieras. Además de ese detalle, se pide en las instrucciones que pongas al final las fuentes que utilizaste para obtener la información. Desde esta primera actividad, les recuerdo que las fuentes que se ponen son las que tú utilizaste, las que tú consultaste. Si no utilizaste alguna fuente, pero está citada en el recurso de la plataforma, no la pongas, porque no la utilizaste tú. Bueno, además, como sugerencia, que va a ser una característica propia de este grupo, es que te voy a pedir que le pongas a cada una de las 3 secciones tu nombre, porque así va a quedar claro que lo hiciste tú y vas a despejar cualquier sospecha que tenga este asesor y que llegue a pensar que plagiaste. Si tú le pones tu nombre, va a quedar claro que tú lo hiciste a cada una de las secciones, por favor. Y también te pido que de cualquier modo que tú quieras, pongas el enlace al programa en el que realizaste la infografía, si es que fue uno de los programas que están en la red, por ejemplo, Canva o Pictochart o cualquiera otro. Pon el enlace por una razón que ahorita te voy a mostrar. Bueno, te la digo de una vez. A veces la letra es muy pequeña y yo no la alcanzo a leer, pero si tú me das el enlace, puedo ir a esa página y entonces puedo aumentar y ver y valorar bien tu trabajo. Quisiera ahora mostrarles algunos ejemplos de los trabajos realizados por otros compañeros. Déjenme ver. Tengo que decirles que son trabajos que me parecieron dignos de ser presentados y por eso pedí permiso a los autores para presentarlos. Los trabajos que ustedes van a ver aquí son los que me fueron autorizados para mostrar. Bueno,
Primero les pregunto, ¿si se alcanza a ver este trabajo? Por favor, indíquenme con una manita así, si sí se alcanza a ver. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Aprovecho para preguntar a quien tiene el nombre Lenovo, si nos puede decir, aunque sea en la conversación por escrito, cómo se llama para poder mencionar el nombre correctamente. Me llamo Juana López Fernández. Ah, muy Buenas bien. noches. Muy bien, Juana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Juana. López Fernández. Sí, muy bien. Bueno, entonces sí se ve lo Gracias. que... No, de nada, gracias a ti. Sí se ve lo que estoy mostrando, Es que no ¿verdad? le he puesto todavía mi nombre. No te Pero preocupes. bueno, Es un detalle y gracias. pues mira. Gracias. No, gracias a ti. Nos ayuda a llamarnos por nuestro nombre. Muy bien. Ahora les muestro. Este alumno utilizó, si no estoy interpretando mal, un procesador de textos, es decir, el Word, y desde allí hizo su infografía. Como ustedes pueden ver, la guardó en un formato de PDF. Bueno, recordarán que la infografía tiene muchas ilustraciones y textos muy breves. Y aquí nos está indicando con textos e imágenes cuáles fueron las las características de la segunda revolución industrial, y ahorita nos va a mostrar algunos efectos. Aquí puso este efecto. La estratificación social y la diferenciación social fue un efecto de la segunda revolución industrial. Bueno, luego menciona algunas potencias imperialistas. Todo esto son ilustraciones y pone aquí este detalle como característica de las potencias imperialistas y de las colonias. Realmente esto es muy poco, es una información que no es suficiente. Pero aquí viene un detalle importante que era el que quería mostrarles. Fíjense cómo aquí en chiquito le puso su nombre y el grupo. Y entonces queda muy claro que el autor fue él. Bueno, aquí ilustra algunas consecuencias de la segunda revolución, de la Primera Guerra Mundial, y muestra con estas imágenes un material que apenas termine esta sesión voy a ponerles también a ustedes en el foro de novedades y avisos. Aquí está otra vez el nombre del autor. Y finalmente, las referencias que utilizó. Ahora les muestro otro trabajo. Aquí la alumna puso solamente el nombre de la actividad integradora, pero no le puso ella misma su propio nombre, el título inventado por ella misma. Entonces, este es un detalle que conviene tomar en cuenta. Este detalle le faltó, pero quiero resaltar aquí que la información que puso es muy adecuada. Con textos breves y muy precisos, mencionó las características y las consecuencias de la segunda revolución industrial, y también le puso su nombre. Además de esto, bueno, como que no escatimó y puso un montón de cosas. Se vale, pues de eso se trata la infografía, de poder ocupar con un espacio adecuado, sin apelmazar, sino cada cosa en su lugar, poniendo cada cosa en su lugar, ilustrar información
que nos dé a conocer lo que se nos está pidiendo. Fíjense, hasta acá, consecuencias. Déjenme ver entonces, ella puso 1, 2, 3 páginas para hablar de la segunda revolución industrial. Después habla de las potencias imperialistas. Aquí ella menciona una característica de Inglaterra y después menciona las colonias que tuvo pues en cada continente. Aquí le faltó a ella indicar las características de esas colonias. No solo hay que mencionarlas, hay que indicar las características. Bueno, y finalmente las causas de la Primera Guerra Mundial. Ubicadas según su tipo, causas ideológicas, causas políticas, causas territoriales, económicas, otras territoriales, más políticas, más ideológicas, etcétera, ¿no? Bueno. Y detalle importante, se pide al final de la infografía que se ilustren algunos avances tecnológicos de los siglos XIX y XX, es decir, de esa época, de la Segunda Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí menciona e ilustra algunos de ellos. Ustedes van a poder tener muchos elementos leyendo el libro, dándole una revisada al libro Cronología del Progreso. Muy bien. Finalmente pone las fuentes de información utilizando un formato completo. Y déjenme ver. No, aquí no le puso en qué fecha lo consultó. Sí les pido por favor que ustedes sí lo pongan. ¿En qué fecha se consulta la fuente? Muy bien. Hasta aquí la primera actividad integradora. Y entonces les pregunto. Bueno, miren, aquí está precisamente el que les acabo de mostrar. En chiquito y nada más para reforzar. Cada sección tiene su propio, tiene el nombre de la autora. Y que se ve aquí en chiquito, al final, en la parte inferior. Bueno, les pregunto, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta en relación con la primera actividad integradora? Me quedo callado un momentito para atender a la conversación por escrito o escucharles. Adelante, Sara. Sí, mi duda es, a la infografía también le ponemos ay, perdón, maestro, se me fue el nombre. La portada, perdón. Es muy buena pregunta. Si tú quieres, sí. Muy bien, maestro. Ahí en la portada, pues puedo poner el nombre de la actividad y ya en la infografía, el nombre que yo le di a mi infografía, ¿verdad? Lo has dicho muy bien, estoy completamente de acuerdo en esa manera de organizar. Mira, ya desde ahorita en 3 segundos ya estás diseñando tu infografía. Te felicito. Muchas gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Leo lo que dicen en la conversación por escrito. Trinidad Ángeles ahorita no tiene ninguna pregunta y Laura Esther nos dice que los ejemplos sirven. Sí, efectivamente, en este caso ayudan a darnos una idea, ¿no? Muy bien, pero había levantado alguien la mano, no vi quién. Por favor, quien levantó la mano, si nos puede... Bueno, tiene el micrófono abierto, adelante.
Bueno, si hubiera alguna pregunta sobre esta actividad integradora o sobre el modo de trabajo, les pido por favor que la expresen. Adelante, Juana, por favor. Todo está claro, gracias. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, gracias a ti. Gracias, buenas noches. Bueno, nos falta todavía ver la segunda actividad integradora y me parece que entonces podemos avanzar. El título de la actividad integradora 2 es Periodo entre guerras. Y lo que se nos pide hacer es un documento, es decir, algo en el procesador de textos, que puede ser el Word. Este documento debe tener esas tres partes que ustedes ven allí. Un mapa mental, un resumen y una historieta. Para cada uno de los contenidos que se nos piden, ahí están señalados los recursos en los que podemos apoyarnos. Solo quisiera recordarles cuál es el mapa mental. Bueno, antes de pasar a este. Y para ello, déjenme ver porque debe haber por acá otro ejemplo. Bien, les pregunto, ¿se alcanza a ver este trabajo? Bueno, miren. Lo que se nos pide es un mapa mental. Y un mapa mental es la ilustración con imágenes de los contenidos que nosotros estamos queriendo comunicar. En este trabajo, ¿qué hay más? ¿Imágenes o texto? A ver, voy a pedirle por favor a alguien que nos indique. Angélica Cermeño, si estás por allí, puedes abrir tu micrófono. Hola, Sí. buenas noches. Sí, ¿Qué sí, tal? se ve claramente la infografía, su mapa mental. Oye, pero dime tú, ¿qué es lo que ves más? Perdón, ¿qué hay más aquí? ¿Texto o imágenes? Hay más texto con un poco de ilustración. Así es. Fíjate que entonces a este tipo de esquemas no le podemos llamar mapa mental, sino mapa conceptual. Muy bien. Cuando un esquema tiene mucho texto, le llamamos mapa conceptual. Por lo mismo, cuando ustedes hagan su mapa mental, tendrán que ponerle más imágenes y muy poquito texto. Los textos prácticamente son solo para ubicarnos y para que no nos perdamos en las interpretaciones. Te agradezco mucho, Angélica, que nos hayas ayudado a ver esto con toda sencillez y con toda sinceridad. Efectivamente, este es un mapa conceptual. No es un mapa mental. No, sí. Adelante, adelante. Déjenme ver si por acá había otro. Miren, esta actividad, la alumna le puso una portada muy adecuada. Y aquí está su esquema. Díganme ustedes, por favor. Ay, aquí está. Díganme, por favor.
¿Esto qué parece? ¿Un mapa mental o un mapa conceptual? De igual manera, mapa conceptual porque solamente tiene pura información, texto, vamos, no tiene nada de ilustrativo. Correcto, Angélica, lo has dicho muy bien. Juana, ¿tú quieres comentar algo? No, ya lo dijo ella. ¿Tú cómo lo ibas a decir, por favor? Igual, un mapa conceptual. Correcto, muy bien. Esto es un mapa conceptual. ¿Y a nosotros qué fue lo que nos pidieron, Juana? Un mapa mental. Correcto, muy bien. Debe de llevar más imágenes que escrito. Así es, muy bien. Pues qué bueno que les está quedando claro esto. Déjenme ver si por acá había otro ejemplo. Algo que sí hubiera sido... Ay, es que ya no. A ver, déjenme ver. No, este es el de la primera. Bueno, creo que no hay más. Pero me parece que entonces ya captaron bastante bien qué es lo que se nos pide. Y entonces tendremos mucho cuidado de hacer un mapa mental del periodo entre guerras. Esto es algo que se indica en las instrucciones. Después lo que se nos pide es hacer un resumen del desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión. Este evento, que se llama Gran Depresión, es un evento económico. Es la depresión económica, resultado de la especulación, es decir, de inventar que el dinero tiene un valor cuando realmente no lo tiene. Esto provocó mucho dolor. Esto dañó. Gracias por su paciencia. Decía, la Gran Depresión económica provocó mucho dolor, mucho daño a las familias. Con mucho trabajo habían adquirido sus bienes, tenido sus ahorros y fueron engañados por una moda financiera, es decir, por una moda en el uso del dinero. Al respecto quisiera mencionar al final de esta sesión, es decir, ya en algunos minutos, qué es lo que le da el valor al dinero, para que nosotros estemos muy pendientes y no solamente revisemos qué fue lo que falló en la Gran Depresión, sino que ahorita puede estarnos fallando también. Bueno, el resumen, ustedes lo saben, no es pegar información de las fuentes. El resumen es poner lo que uno ha comprendido. El resumen implica que uno leyó la información, la comprendió y ahora pone con sus propias palabras de qué se trató. Para esto no es necesario una gran extensión ni una longitud grande del texto. Basta con que sean ideas esenciales, las ideas principales que puedan indicar en qué consistió este evento. Sobre todo, el desarrollo de la Gran Depresión económica y las consecuencias que trajo. Eso es lo que van a poner en su resumen. Y por último, lo que se pide es una historieta sobre un régimen totalitario. Esta información de los regímenes totalitarios es fundamental ahora en nuestro tiempo, porque resulta que precisamente estamos viendo cómo en muchos lugares de todo el mundo, de los 5 continentes y también en nuestro país, se fortalecen los gobiernos centrados en una sola persona que
considera que lo que piensa es ley y que puede brincarse la ley si no le favorece, o puede poner sus propios caprichos como ley. Atención, no estoy hablando mal de nuestro gobierno solamente. Estoy advirtiendo que los regímenes totalitaristas son una constante en la historia de la humanidad y conviene estar prevenidos para ver cuáles son sus consecuencias. Ustedes van a ver en la información cuáles son las consecuencias de los regímenes totalitarios y las características que tienen en común. Para poder captar bien esto es que se les pide hacer una infografía, perdón, una historieta, que ustedes podrán hacer en cualquier programa. Y, creo que no les traje, pero se los cuento. Pueden hacer su historieta en un PowerPoint con fotografías que ustedes tomen. Pueden ustedes hacer dibujos a mano, tomarles fotografías y con ello hacer las historietas. No es necesario que hagan historietas en Pixton, pero si quieren hacerlas allí, está bien. Sean ustedes completamente libres en la creatividad para hacer su historieta, porque lo importante es que ustedes ilustren los contenidos que se piden en las instrucciones. Finalmente, hay que enfatizar, el resumen trata de un periodo de depresión económica mundial, y entonces hay que tener conocimiento del valor del dinero. Por esto mismo, vamos a hablar de ello en un momentito. Fíjense, nada más por último, que tengan su historieta todas las características que se piden, es decir, que responda a todas las preguntas que allí se hacen. Finalmente, lo que les pido es que pongan el enlace del programa en el que ustedes elaboraron la historieta y un desafío. En los diálogos de su historieta, pongan su propio nombre. Puede ser que ustedes se pongan como personajes de la historieta o ustedes verán, pero que los personajes mencionen su propio nombre. Así queda claro quién hizo la historieta. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta o comentario, les pido por favor que lo expresen ahorita o después en un mensaje enviado en la plataforma. Quisiera mencionar rápidamente algo sobre el valor del dinero. Pueden ver allí. El dinero es un símbolo. Lo que simboliza es el valor objetivo del trabajo y el valor objetivo de las cosas. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué tiene más valor real? La fruta que crece de la tierra por un proceso natural y que requiere mucho trabajo del ser humano, o una cosa artificial producida también con mucho trabajo humano y con ingenio humano. El valor que objetivamente nosotros le encontremos a la fruta o a los artefactos, eso es lo que se simboliza con el dinero. A veces el símbolo no corresponde al verdadero valor y entonces se pone arbitrariamente. Es decir, el dinero tiene valor en la medida en que hay trabajo valioso y hay cosas, pero también en la medida artificial de la oferta y de la demanda. Las sandías que sembraron los menonitas en Chihuahua son muy valiosas,
Pero si resulta que en el mercado hay demasiadas sandías, entonces pierden valor, pero valor financiero, valor del dinero. En sí mismas, las sandías son de enorme valor, porque requirieron mucho trabajo. Bueno, fíjense que los países hacen que su moneda sea valiosa por estas tres razones. O por la extensión territorial, que en el caso de México es enorme, o por los recursos naturales que tienen en el país, que en el caso de México son muchísimos, o por la capacidad de transformación de esos recursos naturales, que en México esa capacidad de transformación es poca, hay poca industria. En comparación con la enorme cantidad de territorio y de recursos, nosotros tenemos poca industria. Pero también la moneda de un país vale por los servicios y la calidad de las personas. Servicios como el educativo, representado ahí en la UNAM, o la calidad de las personas, qué tan buenas son cada una de las personas que habitan en la región. Miren, en el caso de la extensión territorial quise poner como ejemplo a Suiza, porque es un país con una extensión territorial muy pequeñita. Los recursos naturales que tiene Suiza son muy pocos, pero su capacidad de transformarlos, es decir, su industria, es enorme. Tan grande es su capacidad de transformación que puede tomar recursos de otros países, transformarlos y ofrecérselos a los mismos países. Por ejemplo, el chocolate o los productos lácteos o los servicios financieros. Y entonces resulta que aunque Suiza es un país pequeño, por su capacidad de transformación y por los servicios y la calidad de sus personas, es un país rico. Es decir, su moneda vale mucho. ¿Qué le pasará a nuestro país? Porque tiene territorio, tiene recursos y mucha de su gente es muy valiosa, tan valiosa que hasta es buscada en otros países, como las enfermeras que están representadas aquí. Alemania busca enfermeras mexicanas porque están bien preparadas, porque tienen una capacidad de servicio enorme y un conocimiento grande que no encuentran fácilmente ni siquiera en su propio país. ¿Por qué Alemania busca esta calidad de personas aquí? ¿Por qué si nosotros tenemos esta calidad de personas, no somos ricos? Sara, por favor. Yo considero que principalmente el gobierno es el que frena el crecimiento de las personas, porque se han visto noticias, por ejemplo, de jovencitos que pues son muy inteligentes y desde muy chicos ya llevan un nivel académico muy alto. Y lamentablemente aquí en México no hay instituciones que los puedan apoyar y se tienen que ir a otros países pues a buscar quién sí los apoye, o científicos, o pues ha habido astronautas mexicanos, mexicanos han inventado, por ejemplo, la televisión a color, la píldora anticonceptiva, o sea, hay demasiados inventos que han sido por mexicanos, pero que los han desarrollado en otros países porque en su propio país, pues no los apoyan. Gracias, Sara. Ustedes recordarán que en uno de los módulos pasados les hablaban del joven Ricardo Pablo Pedro. ¿Sí lo recuerdan? Sí, maestro. Gracias, Sara. Pues, si alguien coincide con lo que Sara ha afirmado, puede poner la manita así. Yo la pongo. Porque efectivamente, parece que lo que hace que
nuestra moneda valga poco, gracias a todos los que pusieron la manita así. Gracias. Lo que hace que nuestra moneda valga poco y ahorita esté todavía siendo más devaluada es precisamente la mala administración de los bienes. Fíjense entonces, lo que hace que el dinero tenga valor ciertamente es el trabajo valioso, las cosas, pero también el artificio que se da por la oferta y la demanda. Es decir, esto artificial es lo que es determinado por la administración buena o mala de un país. La administración de los bienes. Que no se nos olvide, los presidentes municipales, los diputados y el presidente de la nación son empleados. Pareciera que se creen tlatoanis, exactamente, dueños. Gracias, Sara. Pareciera que tener un puesto político significa poder dominar y hacerse a sí mismo ley en contra de los demás. Esto parece que lo tienen muy metido algunas personas, pero no es así. Los que tienen poder son administradores y son empleados. Y si no sirven como empleados, es decir, si no son buenos servidores, entonces más valdría que nosotros los mandáramos a volar y consiguiéramos empleados buenos de verdad. Bueno, hasta aquí. Sintetizando, si no hay riqueza real, no hay valor del dinero. Si por la mala administración de los bienes no se generan bienes industriales de productos o de servicios, entonces el dinero no vale. ¿Qué es lo que le está sucediendo a nuestro país? Que con todos y las sacudidas internacionales que le pegan a todos los países, no nos podemos defender y nuestra moneda cae. Si nosotros tuviéramos productos, servicios y la gente valiosa tuviera el apoyo, por más vaivenes económicos, nuestra moneda no caería. ¿Qué fue lo que sucedió en el 2008-2009 cuando hubo una grave crisis económica mundial y nosotros en México casi no la sentimos? Bueno, hasta aquí lo del valor del dinero. Por último, solamente una recomendación. Como fuentes de información, no busquen en blogs ni en colectores de trabajos como CourseHero, Cielo, Prezi, y menos busquen en Brainly. Allí hay publicados muchos disparates. No vale la pena consultarlos. Si vas a tomar algo que hicieron otros, cítalo. Escribe la fuente de la que lo tomaste. Ni para qué engañar, ni para qué poner cosas que uno no piensa y que no entendió. Trabajos plagiados de copiar y pegar ganan 0, pues porque no reflejan ningún aprendizaje. Pero lo peor no es el 0, sino la grave injusticia que se hace contra la misma persona y también contra quien revisa. Nosotros no queremos cometer injusticias y por eso voy a tomar un comentario que está en la conversación por escrito de Sofía, que muy atinadamente nos dice que Cielo nos lo recomiendan
como fuente confiable en prepa en línea. Sí. Cielo es un colector de trabajos. A veces hay trabajos confiables, a veces no. Ustedes pueden identificar cuáles no son confiables. Varios de los trabajos que están allí son plagio de otros trabajos. Así me los he encontrado. Trabajos publicados por universidades de Venezuela, de Bolivia, de Perú y de Chile y de Colombia. Resulta que fueron un plagio de otras fuentes de información y no los citan. Así sucede. Entonces ustedes pongan mucha atención. Cielo es un colector donde cada quien pone un montón de trabajos. Como colector, pues es un lugar al que tú puedes recurrir, pero pon mucha atención en los trabajos que tomen, ¿no? Nos dice también Sofía que si vienen, dice Sofía, si vienen citados o referenciados, bueno, si vienen así, tú cítalos del lugar original. Y ya. Perfecto. Qué bueno, Sofía, que sirvió esta aclaración. Hay muchos formatos para citar. En lo personal a mí me gusta este, porque es muy sencillito y no es tan riguroso en la puntuación. También este formato ISO es muy flexible en la puntuación y ustedes pueden ver, tiene los mismos datos que se piden en todos los demás. Este formato es muy popular y se pide también en prepa en línea, pero no exclusivamente. La dificultad con este formato es que es muy riguroso en los signos de puntuación y quien quiera usarlo bien, bueno, pues tendrá que poner los puntos, las paréntesis y las comas como se debe. Bueno, algo que les recomiendo es que, y no está ilustrado aquí, pero sí les pido que lo pongan, es la fecha en la que ustedes están consultando la fuente. Repito, no la fecha en la que prepa en línea lo puso en el recurso, sino la fecha en la que ustedes están tomando la información. ¿Sí? Y pues bueno, espero que todo esto nos sirva para ser mejor educados y no solo más instruidos. Nuestra patria necesita personas bien educadas, ¿a poco no? Agradezco mucho la participación de todos, las intervenciones que han enriquecido a esta sesión. Agradezco mucho su paciencia por estarse conectando una y otra vez. Antes de terminar, les recomiendo algo. Antes de que se vayan a dormir, abracen fuerte a quienes viven con ustedes. Que se reconozcan queridos. Para que entonces todo el mundo tenga claro que está descansando en un lugar humano. Aunque se esté cayendo a pedazos el mundo, aunque haya mucha violencia afuera, en la casa se les recibe a todos con cariño. ¿Les parece bien? Y pues nos vemos entonces el próximo lunes, un poco antes de las 9 de la noche. Dejo todavía un espacio para despedirnos bien. Agradezco mucho. Angélica, buenas noches. Sofía, Sara, Gabriela, Carla, buenas noches. Y bueno, si alguien quiere hablar, adelante, abra su micrófono, por favor. Maestro, Sí. disculpe que lo voy a regresar un poquito a lo de las fuentes.
Sí. No me quedó muy claro si utilizo únicamente fuentes que están en los recursos, las debo citar. Por ejemplo, el recurso de la Primera Guerra Mundial, lo tengo que citar en la infografía. Gracias, Sara, por esta pregunta. Es muy buena. Efectivamente, si utilizan el recurso fulanito, ese recurso hay que citarlo. Y me estás dejando una tarea porque entonces les voy a poner un material que les indique cómo citar las fuentes, cómo citar los recursos. Y entonces ya les prometí dos cosas. Este de cómo citar los recursos y el otro material en relación con la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, Sara, por esta pregunta. Muchas Y sí, gracias, maestro. sí hay que citar, ¿no? Bueno, pues buenas noches, Carla. Buenas noches, Trinidad Ángeles. Buenas noches, Juana. Bueno, tienes levantada la mano, Juana. No sé si quieres participar. No, ya se quedó así la manita. Muy bien, no te preocupes, ya la bajé. Bueno, buenas noches. Que pases buena noche, que descansen. Gracias, igual. Sara, Laura, Esther, que descansen. Sara, qué gusto escucharte y de verte. Qué bueno. Bueno, pues terminamos.